Y hoy vamos a estar hablando, como vieron en el título del mensaje, se llama Tu historia cuenta. Entonces, hoy va a ser a lo mejor un tema pues un poco personal. Me voy a permitir tomar el tiempo de contarles un poco sobre mi historia y posterior poder animarlos a que ustedes cuenten su historia. Pero antes vamos a orar ahí en el lugar donde están. Dios, te damos gracias, gracias Padre, porque sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Gracias porque sabemos que tú has planeado este día para cumplir propósitos especiales. Y Dios, yo quiero pedirte que tú hables al corazón de cada quien, lo que tú quieres que cada quien escuche, Dios. Que tú hables de manera muy personal y única a cada uno de nosotros. Y Dios, que pueda ser tú quien hable a través de mí, Dios. Te doy gracias y pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a tratar de ir un poco rápido porque no quisiera que me gane el tiempo. Entonces ya si estoy hablando muy rápido, ustedes me hacen así y yo me calmo. Pues bueno, primero que nada quiero comentarles, quiero comenzar hablando de que nosotros somos como 3 en 1. Todos nosotros, nuestro cuerpo se conforma de 3 partes. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Nuestro cuerpo pues es el que alimentamos pues bastante bien a veces, pues el que no tenemos que hacerlo dormir, tenemos que cuidar mucho nuestro cuerpo. Y nuestra alma es el lugar donde están todas nuestras emociones. En nuestra alma están pues las alegrías, a veces las tristezas, todo eso, todos los sentimientos y emociones están en nuestra alma. Pero muchas veces nos olvidamos de esa tercera parte que conforma nuestra vida y es nuestro espíritu. Y esta parte es mi favorita. Porque este es el soplo que Dios nos dio y es el que nos tiene hoy aquí. Este espíritu, aparte de ser diseñados para darnos vida, también fue diseñado para conectarnos con Dios. Yo creo que si todos estamos aquí hoy en domingo, es porque nuestro espíritu nos llama a estar aquí, porque aquí nosotros alabamos al Señor, escuchamos su palabra y nuestro espíritu logra conectarse con el Espíritu de Dios. Sin embargo, nuestro espíritu es algo que debemos alimentar todos los días. Y yo sé que todos los días alimentamos nuestro cuerpo. Mi esposo y yo lo alimentamos, pero bastante todos los días. Y pues tenemos un cuerpo, pero bien grandote. Y a veces nuestro espíritu como que se nos olvida. Nunca se nos va a olvidar desayunar, comer, cenar y el postrecito con el café. Pero muchas veces sí se nos olvida ir a agarrar nuestra Biblia, leer nuestro devocional, orar y hablar con el Señor. Y hoy quisiera hablar de lo importante que es que nuestro espíritu esté constantemente conectado al Espíritu del Señor. No sé si alguna vez les ha pasado que uno dice, es que me siento como que no estuviera completo, pero no me ha pasado nada. O me siento como triste, pero no hay una situación en específico. Muchas veces es porque nuestro espíritu está debilitado, porque aunque hemos alimentado, nuestra alma está tranquila y nuestro cuerpo está fuerte, nuestro espíritu está débil. A mí me pasa que cuando ya llevo, que se me olvida hacer el devocional y de repente junto mis días y ya empiezo a estar como de malas, oye Meli, mande. Y yo, es que no he hecho mi devocional. Y yo digo así como que necesito hacer mi devocional para agarrar fuerzas y como que llenarme del Señor. Entonces es necesario cubrir esa parte de nuestro espíritu. Y por eso es que hoy quiero hablarles sobre mi historia. Y no quiero hablarles sobre mi historia porque sea una historia ejemplar o sea una historia wow, que yo quiera que todos la escuchen. No, les hablo de mi historia porque yo sé que cuando nosotros contamos nuestra historia hay poder. Cuando nosotros expresamos lo que hemos vivido, Dios hace cosas maravillosas. Muchas veces nos da pena. Yo a lo mejor ustedes digan, ay, te veo muy tranquila, pero no me dejan de temblar las manos. Sin embargo, yo sé que Dios nos ha mandado a contarla. Ustedes van a decir, pero ¿dónde dice eso? La Biblia está llena de historias. En la Biblia encontramos diferentes historias como la historia de David. ¿Cuántos conocen la historia de David? Que David era un jovencito que desde chiquito él confiaba en el Señor y dijeron, hay un gigante, ¿quién lo va a enfrentar? Todos tenemos miedo. Y David dijo, yo voy. Pero a ti ni siquiera te queda el escudo, no te queda nada. Yo voy porque voy con la presencia de Dios. David también fue un rey, claro que después de eso se convirtió en un rey súper guerrero y todos conocemos esa historia de David y nos enseña a confiar en el Señor. También no sé si conozcan la historia de José el Soñador. ¿Conocen esa historia? Es una historia muy bonita. La historia de José el Soñador a mí me enseña mucho de integridad.
porque a ese pobre hombre le fue como en feria. De verdad que cuando luego yo veo, digo, ay Señor, a veces siento como que veo todo lo que vivió José y digo, yo puedo con más, yo puedo con más, porque de repente hubo un momento en su vida en el que sus hermanos lo venden, llega de esclavo, le levantan falsos porque se estuvo en la cárcel ni siquiera por su culpa. Y él permaneció confiando en el Señor, permaneció intachable. Y lo que yo admiro de él es que él dijo, yo no me voy a defender, a mí me va a defender el Señor. Y el Señor lo defendió y terminó siendo rey de ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas historias en la Biblia. Yo sé que ustedes tienen algún personaje que les guste, Noé, Esther, bueno, muchísimos personajes de la Biblia. Y todas estas historias están en la Biblia con la finalidad de que nosotros aprendamos de ellas. Y Dios las puso ahí con un plan específico. Y de cada una de ellas aprendemos diferentes cosas. Porque a veces pensamos que la vida con el Señor es pues como que siempre igual para todos, pero no es así. Y lo que me gusta de la diversidad de estas historias es que hay muchas personalidades en ellas. Tenemos a una persona que no quería predicar porque era penosa y el Señor le llama a predicar. Tenemos a una persona que era muy aguerrida predicando y el Señor le decía, o sea, como que tenemos de todo en la iglesia, en la Biblia. A mí por eso me gusta mucho leerla. Y bueno, así como esas historias inspiran, la mía y la de cada uno de ustedes también es importante y hay poder cuando las contamos. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera contarles un poco sobre mi historia. Ya les conté que me llamo Meli, tengo 30 años y pues a mí desde pequeña me enseñaron sobre Jesús. Desde que yo nací, mis papás siempre oraban por nosotros, nos llevaban a la escuelita bíblica, estábamos aquí, éramos las niñas que se quedaban dormidas en la banca, ¿verdad? Y estábamos siempre aquí. Mi familia siempre fue muy unida. Les comentaba que mi familia es bien chiquita. Por parte de mi mamá cabemos en un comedor y por parte de mi papá también. De hecho, nos decimos una familia de 10 porque nuestros abuelos han partido, pero también nos hemos casado y hemos permanecido. Entonces somos una familia de 10. Y somos una familia pequeña, pero muy unida. A veces yo veía y yo decía, híjole, yo no tengo tantos primos, pero los que tengo son como mis hermanos. Siempre fui muy unida a mis abuelitos y ellos siempre me enseñaron, al igual que mis papás, a amar y a servir a Dios. De chiquita, pues yo era la extrovertida de la familia. Era como que la traviesa. Y entonces a veces de pequeña la gente, yo sentía así feo porque me decían, ay, Lari es bien tranquilita y Melisita es la loquita, ¿verdad? Y yo, como que loca, si yo no estoy loca. Y yo decía, ¿por qué me dicen eso? Y siempre, ay, es que esa Melisita es bien tremenda. Y la verdad es que sí, era tremenda, tengo que aceptarlo, no lo voy a negar. Pero en mi defensa, yo lo que les platicaba era que mi problema era que a mí me gusta mucho platicar. Entonces a mí en la escuela me regañaban y me sacaban del salón por platicar. Nunca hice mayor maldad de que, no sé, hacer alguna maldad a mis compañeros, no, sino que era más que me encantaba platicar, me reía y me reía muy fuerte. Los maestros le hablaban a mi papá, es que otra vez la niña está platicando, se salió a consolar a una amiguita y no entró a la escuela. Y yo, papá, es que mi amiga estaba llorando. O sea, para mí era como, no, o sea, es un crimen no estar con mi amiga. O sea, la escuela, yo decía, no, primero mis amigas. Y siempre estaba yo ahí metida. Y siempre andaban llamando a mis papás. Y a mí pues me daba pena. Y ya nada más veía que llegaban y mi papá nada más me veía y yo, otra vez lo hice. Y entonces pues me daba un poco de pena. Pero pues sí, debo confesar que sí era pues tremenda. Pero otra cosa que también yo, le pedí a mi hermana poner una foto, aquí estamos mi hermana y yo, y la verdad es que luego veo las fotos y digo, sí, tengo cara de pilla y sí ha sido muchas cosas, pero así como ven ustedes de tierna mi hermanita con su corte de honguito muy precioso, ella era la mente maestra detrás de las travesuras. Entonces mi hermana sentadita en su lugar me decía, ¿a que no te subes al techo? Y yo, ¿a que sí? Y ahí voy yo trepándome en la pared y mi papá, Melissa, bájate de ahí. Y yo, es que Lari me dijo, pues sí, pero a Lari no le hacía nada, ¿no? Luego me tocaba a mí, órale, por subirse. Y entonces yo era como que la que hacía todo y mi hermana era la mente maestra detrás de eso. Entonces desde pequeña pues siempre fui así. Claro que hubo muchos momentos difíciles en nuestras vidas como familia y pues como niña fui adolescente, tuve mis problemas. Sin embargo, siempre me mantuve cercana al Señor. Y algo por lo que honro mucho a mis padres es porque he escuchado muchos testimonios de decir que los hijos de los pastores no quieren saber nada de la iglesia.
Y a diferencia de eso, yo honro la vida de mis padres porque ellos siempre me hicieron amar a la iglesia. Y nunca tomé un rencor o un coraje ni con Dios ni con la iglesia. Sin embargo, sí me di cuenta que me gustaba venir a la iglesia y me gustaba servir, pero todavía no tenía una relación con Dios personal como yo la veía en otras personas. Cuando tenía 16 años, Dios me permitió experimentar un milagro. Y cuando yo nací con una infección detectada en mi cuerpo, y aunque pues muchos años, yo creo como 7 años, mis papás me llevaron al doctor y a otro doctor y otro estudio y otro estudio y otro estudio. Cada que yo me hacía análisis, ahí estaba. Y entonces sí llegó un momento en el que ya el doctor le dijo a mi mamá, ya déjela descansar a la niña, ya está muy chiquita y no vaya a ser que luego este medicamento pues me hice resistente a unos medicamentos y así. Y entonces ya cuando yo estaba grande, ya tenía 16 o 18 años, me acuerdo que yo decía, Dios, pues ya soy una señorita, yo no quiero tener este problema. Y entonces yo lloraba y decía, Dios mío, ¿cuándo me vas a sanar? Sáname, por favor. No sé, siempre yo le pedía eso al Señor, le decía, por favor, sáname. Y recuerdo mucho una reunión de jóvenes chiquita, la iglesia era pequeña, estábamos, yo creo, unos 15 jóvenes, pero nosotros le echábamos ganas como si fuera para 100. Y me acuerdo que estábamos en la alabanza y nuestro líder de jóvenes nos dijo que creyéramos por los milagros, y él nos decía, hay poder cuando tú danzas, cuando tú alabas al Señor. Y entonces en ese entonces cantábamos una canción que decía, cosas suceden cuando danzamos, y entonces todos los jóvenes empezamos a gritar, danzaré. Y me acuerdo que ese día yo me sentía mal, pero me puse a danzar y a brincotear y estábamos todos danzando. Y desde ese día hasta hoy a la fecha, aunque en mis estudios siempre sigue saliendo eso, yo soy completamente sana. Y todas las consecuencias y síntomas de esa infección, yo hasta el día de hoy no las he vuelto a vivir. Y le doy gracias al Señor por eso, porque Él me sanó. Y yo estaba muy agradecida con Dios y le serví toda mi juventud. Sin embargo, un día, sin aviso ni permiso, y de un día a otro, sentí que mi mundo se me derribó y se vino todo encima, como que todo se había venido abajo, y ese mundo de caramelo en el que yo vivía, de repente pues ya no era nada de caramelo, y todas las cosas sentí que empezaron a venirse abajo. Como que fue una temporada complicada en la que muchos de los pilares en los que yo tenía sostenida mi alegría o mi valor fueron destruidos. Y comencé a sentirme como que yo decía, esto que me daba valor ya no lo tengo, ni esto, y de repente me sentí en un momento sola. Empecé con muchos problemas de autoestima, de una manera que hoy a veces cuando volteo atrás y veo las cosas, yo sé que todo tiene un propósito con Dios, pero a veces volteo y veo mis fotos y en mi etapa más delgadita yo me sentía la persona más horrible del mundo. Y me acuerdo que yo me veía en el espejo y yo no quería salir de mi casa. Hoy en día, no hombre, tengo un montón de kilos encima y a mí eso no me detiene de salir y ver a mi familia y ver a mis amigos, subirme aquí. Claro que hay inseguridades, pero en ese momento para mí fueron inseguridades muy difíciles. Caí con mucha comparación, con mucha falta de valor. Muchas veces me sentía no suficiente o no digna de. Yo decía, no merezco, no soy suficiente, no soy capaz, no soy escogida, no soy usada, como muchas situaciones en mi cabeza que me hacían sentir pues que yo no valía nada, ¿verdad? También sufrí desamor, murieron mis abuelos de a pocas, pero se me fueron yendo uno a uno. Dios me permitió tener 18, 20 años con mis 4 abuelos y de repente se fueron yendo uno a uno. La relación con mi familia comenzó a ir mal, no por culpa de ellos, sino que yo empecé a estar tan mal que empecé a alejarme de ellos. Y me recuerdo mucho estar en mi cuarto llorando y mi papá, hija, ¿qué tienes? Y yo, déjame, por favor, déjame sola. Y se iban y yo, es que ¿por qué me dejan sola si ven que estoy llorando? Y mi papá, pues me dijiste que te dejara sola. Y luego mi mamá, entonces me quedo. No me lo preguntes, mamá. O sea, ya saben, así ese drama que yo tenía. Pero en ese momento para mí era algo muy difícil. Y alejé a mis papás. Caí en una especie de depresión y ansiedad que pasaban 2 o 3 días y yo no había comido. Y me acuerdo que una vez hice la cuenta y
le decía a mi hermana, es que llevo tantos días sin comer. ¿Pero por qué? Le digo, es que no tengo hambre. No, pues ahorita, no hombre, como bastante. Pero ya para que yo no comiera, o sea, ahorita que hago introspección de mi vida, digo, pues sí la estaba pasando mal. Y la iglesia, que era mi lugar seguro en el que me encantaba venir, estar con los jóvenes, brincar y hacer todas las actividades, se convirtió en un lugar complicado para asistir. No porque estuviera enojada, pero venía y yo sentía que todos me miraban. Sentía, o sea, me sentaba en la primera fila y yo de verdad sentía así, y decía, ¿por qué me están mirando? Han de estar pensando esto, han de estar diciendo esto. Y todos los pensamientos en mi cabeza, y me salía y me iba. Y regresaba y mi mamá me decía, vas a ir, vas a estar conmigo, vas a alabar al Señor y vas a escuchar la palabra. Y yo, no, mamá, déjame faltar. Y me decía, vas a ir porque puedes. Y así lo hice hasta que el Señor fue cambiando todos mis pensamientos. Muchas cosas, muchos miedos se desataron en mi vida, muchas cosas difíciles, y llegó un momento en el que yo volteé y dije, ¿de qué me puedo agarrar? Yo sentía que no tenía de qué agarrarme. Dije yo, ¿en qué momento? No sé cómo explicar. Sentía que no iba a haber una respuesta, o sea, no podía ver, como dicen, la luz al final del túnel. Para mí lo que estaba viviendo era mi todo, y fue muy complicado. Pero en ese momento busqué a Dios, pero no como lo hacía antes. No oré como de, Señor, ayúdame, sino que yo clamé al Señor, porque ya no era un, Señor, ven, por favor, mírame. Ya era una necesidad y era, Señor, por favor, ayúdame, porque si tú no vienes conmigo, ¿qué va a ser de mí? Yo me acuerdo que yo decía, Señor, he escuchado tantas historias, por favor, permíteme sentirte. Y yo oraba y le decía, Señor, quiero sentir tu presencia, quiero saber qué se siente, me siento sola. Y me acuerdo que yo le decía muchas cosas a Dios y decía, este es el momento, por favor, encuéntrame, por favor. O sea, como que yo sentía que ni Dios volteaba a mirarme. Y en ese momento el Señor me miró y pude tener un encuentro con Él. Me costó trabajo y me costó muchas lágrimas, pero el Señor limpió cada una de mis lágrimas. Él sanó mi corazón, transformó mi mente. Yo sentía que el Señor agarraba todos los pedacitos de mi corazón y los unía. Y eso a veces dolía, porque tenía que hacer cosas a las que no estaba acostumbrada. Pero eso, la comunión con Él cambió totalmente mi percepción. Dios no cambió mi entorno. Las cosas no fue como de que tuve un encuentro con Dios y que creen, todo se solucionó. Como arte de magia, todo esto se sanó en mí. No es así. La situación era la misma, las cosas no cambiaban, pero la visión con la que yo veía ahora las cosas era diferente. Yo sentía que era como ponerme unos lentes. No sé cuántos de ustedes tienen miopía, que usen lentes. ¿Poquitos? Bueno, yo usaba lentes y tenía 4 y 5 de miopía. Entonces, pues estaba acostumbrada a ponerme pupilentes, pero hay lugares como en la regadera o en la playa que no traes pupilentes y pues nunca vas a ver cómo ve la gente normal, ¿no? Y entonces el día que me operé, me acuerdo que yo me estaba bañando y salí impactada y le decía a mi mamá, wow, las letras del shampoo. En mi vida las había visto. O yo le decía, no inventes que aquí dice cómo se debe poner el shampoo. O sea, yo estaba impactada porque yo nunca había visto esas cosas. O me metí a la playa y yo así, wow, o sea, lo que se siente no traer pupilentes y que se te caiga ahí, que lo traigas ahí perdido. Bueno, o sea, era una maravilla. Y cuando yo pude comenzar a tener una relación con Dios, yo creo que Dios todo lo hace en un tiempo perfecto, y a pesar de que volteo atrás y veo y digo, wow, todas las cosas, creo que Dios las permite y las agradezco, y no cambiaría ni un solo día de esos días de llorar, no los cambiaría, porque sin esas cosas no hubiera conocido al Dios que conozco hoy. Y son cosas que hoy recuerdo y lloro, pero lloro porque estoy contenta, porque digo, pude sentir al Dios que no nos abandona. Pude ya no escuchar historias, sino pude tener mi historia. A lo mejor había escuchado muchas veces, he estado en miles de congresos, pero por primera vez yo estaba conociendo a ese Dios del que la gente hablaba. Y yo decía, si tenía que pasar por todo esto, no me importa, con tal de haber tenido esta relación con Dios. Cuando Dios me puso esa nueva visión, me di cuenta que Él me había perdonado
Y como Él me perdonó, comencé a perdonar y a liberarme de muchas cosas. Él tuvo compasión de mí y yo me volví empática. Había veces que alguien me contaba algo, pues yo era una niña y yo decía, ay, exageran. Hoy en día alguien me dice cualquier cosa y para mí es importante, y yo siempre digo, lo que para ti es importante es importante. Hay personas a las que les cuesta trabajo levantarse un día de la cama y eso es un esfuerzo, y levantarse de la cama es valioso. Entonces me volví una persona más empática. El Señor me amó y aprendí a amar a los demás. Muchas veces sentimos como, ay, es que esta persona no merece que lo quieran o nunca lo voy a perdonar. Y cuando nos damos cuenta que el perdón nos hace daño a nosotros, aprendemos a perdonar. Cuando Dios te perdona y te libera de esa carga, tú aprendes a perdonar. Y todo eso aprendí en ese tiempo. Y en ese tiempo conocí a Jesús de diferentes maneras. Voy a tratar de ir un poco más rápido. En ese tiempo conocí a Jesús de diferentes maneras. Y a mí me gusta mucho predicar de esto, que Jesús es un Dios que Él se presenta conforme a lo que cada uno de nosotros necesitamos. A lo mejor tú has escuchado de un Jesús sanador, pero tú lo que necesitas es un Jesús Padre. A lo mejor tú no tuviste el cariño o el consejo de un papá, y tú necesitas a un Dios que sea un padre para ti. O a lo mejor tú tienes un corazón muy lastimado y necesitas un Jesús que sea Jesús tu amado. Y yo tuve diferentes etapas con Jesús en este proceso que fue de algunos años. Y yo tuve a Jesús mi amado, así lo titulé. Y Jesús mi amado sanó mi autoestima baja. Jesús mi amado me hizo saber que yo era muy especial para Él y que yo era la niña de sus ojos. Yo recuerdo que una amiga me invitaba y me decía, haz citas con Jesús, arréglate, prepara un café, abre tu Biblia y lee la palabra y habla con el Señor, deja que el Señor te haga saber cuánto te ama. Y yo abría la Biblia y me gustaba mucho leer Salmos y ver cuánto el Señor me amaba, y Él sanó poco a poco eso que yo sentía. Él quitó la comparación poco a poco y me hizo saber que yo era única para Él. Jesús mi amado quitó sentimientos de no sentirme suficiente y me hizo saber que Él murió por mí y que si yo fuera la única persona en la tierra, Él moriría por mí. Jesús mi amado me hizo aceptarme y me hizo sentirme valorada. Yo me acuerdo que yo me sentía rechazada y que no tenía valor suficiente, y Jesús me hizo sentir muy suficiente y muy amada. Y me acuerdo una vez que estaba leyendo la Biblia y leí y decía, y a Jesús lo rechazaron. Y yo decía, ¿cómo se atreven a rechazar a Jesús? O sea, Jesús es perfecto, los amaba, hacía milagros. ¿Cómo lo rechazaban? Y entonces entendí y Jesús me dijo, si a mí me rechazaban, no era por quién era yo, era por la condición del corazón de los demás. Y entonces yo entendí y dije, no es que haya errores en mí. Si a Jesús lo rechazaron, a mí también me van a rechazar, pero eso no quita que yo sea menos o sea más. Y el Señor restauró mucho valor en mí con eso. Recuerdo todos esos momentos con Él. Después Jesús en una temporada fue Jesús mi Padre, y Jesús mi Padre me ayudó a no sentirme sola. Jesús mi Padre me ayudó a no sentirme perdida, y Jesús mi Padre quitó mucha culpabilidad de mi vida. Muchas cosas yo las cargaba y me sentía culpable y decía, es que yo no soy digna de esto, es que yo hice esto, es que tú no sabes esto, es que muchas cosas con las que me culpabilizaba, y Jesús mi Padre me abrazó y me hizo saber que no había nada que pudiera separarme de su amor. Jesús mi Padre derribó toda depresión y ansiedad. Y también Jesús mi sanador fue una temporada de mi vida cuando Él por medio de la alabanza curó mi enfermedad. También Jesús mi sanador fue quien reparó mi corazón hecho pedazos. Y también un Jesús defensor. Y este me encanta, Jesús defensor. Así como en Salmos, Él siempre guardó mi nombre. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía de, pues, responder con bien y dar la otra mejilla. Y a veces es difícil, o sea, a veces es algo que nos cuesta. Cuando nos sentimos agredidos, pues es muy difícil decir, bueno, me aguanto. Y más cuando tenemos un carácter explosivo, ¿verdad? Pero el Señor, de Jesús defensor, yo aprendí, y de David y de José y de muchas historias, que Jesús defiende nuestro nombre. Cuando nosotros le obedecemos, Jesús defiende nuestro nombre. Cuando yo no lucho con mis manos, el Señor lucha con las suyas. Y cuando pareciera que yo me quedo callado, Jesús habla por mí. Y ese fue Jesús, mi defensor.
Jesús mi refugio y mi confidente y mi cómplice de cada decisión. Hubo un momento en el que yo sentía Jesús mi refugio y pasaba algo y yo corría a la presencia de Dios y Él era mi refugio. Y empecé a darme cuenta que el Señor había puesto en mí sus pensamientos y su palabra, porque ahora venían los pensamientos a mi vida y estaba yo parada en un lugar y empezaban muchos pensamientos a llegar a mi mente, y en ese momento yo recordaba todas las cosas que Jesús ha hecho por mí. Y entonces yo me paraba y me acuerdo que a veces hasta decía yo, de parecer loca, pero yo me iba a un lugar, me encerraba en el baño o en un lugar y yo le hablaba a mis pensamientos y les decía, pensamientos de tristeza no tienen lugar en mi mente, porque los pensamientos de mi mente solo vienen del Señor y el Señor trae paz a mi vida. Pensamientos de rechazo se van de mi mente. Y yo decía, porque soy amada por el Señor, soy escogida por Él. Y cada que querían venir pensamientos a mi mente, yo los desechaba. Y si veía yo algo que me lastimaba, tomaba la autoridad y decía, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza, tú eres mi roca, nada me va a mover de ti. Y siempre oraba con Él, y cuando no tenía palabras, cantaba, pero siempre iba a su refugio. Y ese fue Jesús, mi refugio. Hoy mi vida no es perfecta, siguen sucediendo cosas que no están en mi control y sigo en espera del cumplimiento de muchas promesas del Señor, pero yo ya no soy la misma. He aprendido a pelear mis batallas y me gusta mucho, hay una canción que habla de eso, que justamente se llama así, Es así como peleo mis batallas, y habla de que peleamos nuestras batallas en oración y adoración. A lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿por qué nos cuentas todo esto? No es porque sea chismosa, les cuento todo esto porque si yo en medio de estas situaciones no hubiera tenido la palabra de Dios, yo no estaría aquí. Si yo no hubiera tenido los pensamientos del Señor y me hubiera quedado con los pensamientos del enemigo, yo ni siquiera estaría aquí hoy. Y le doy gracias a Dios porque sus pensamientos, su amor salvó mi vida. Y estoy muy agradecida con Dios. Por eso es que yo pienso que es indispensable y fundamental tener una relación con Jesús. Yo ponía aquí, y ya estoy terminando, que es una hermosa decisión la que tomamos de venir todos los domingos y estar aquí en su presencia, alabarle, cantarle y escuchar su palabra. Y de verdad que yo creo que Dios se alegra de ver que nosotros tomamos esa decisión. Sin embargo, tenemos que hacerlo en la intimidad. Dios muchas veces en la Biblia hace referencia a lo público y lo íntimo. Él siempre dice, lo que te digo en lo íntimo lo respaldo en lo público, y hace esa diferencia. Porque es muy diferente el Dios que nosotros podemos tener aquí en público y percibir al Dios de nuestra intimidad. Es muy diferente eso, porque el Dios de nuestra intimidad habla uno a uno con nosotros. ¿Cómo podemos alimentar nuestro espíritu todos los días? Lee tu Biblia diariamente. Que no te aburra, trata de hacerlo divertido. Ponte música de fondo, prepárate un pastelito, un café, o si tú eres más de escuchar la Biblia hablada, ponte la Biblia hablada en lo que cocinas, pero lee tu Biblia. Yo ponía aquí un ejemplo de hacer de la lectura bíblica nuestra oración en Salmo 73. Este ejemplo lo doy mucho, es un salmo que me gusta mucho, porque siento que tiene muchas partes. Este salmo empieza como con una pequeña queja. Abre su corazón y le dice al Señor, me siento así, así, así. Luego recapacita y luego adora al Señor. El Salmo 73 dice, vamos a leer, dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos, cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas. Y vamos a adelantar al 16, y dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil esta. Entonces entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Y si nos vamos al 21 dice, me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante que debo haberte parecido un animal.
Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y me encanta lo siguiente: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Y termina así: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y leyendo un versículo que podríamos leerlo y dejarlo pasar, yo lo leía y yo decía: es que hagan de cuenta que yo lo escribí. Y lo empezaba a orar y lo dividía y empezaba a orar la palabra. Y es lo que yo quiero invitarte: tomas la Biblia, agarra salmos, agarra proverbios, agarra historias, léelas y hazlas tuyas, óralas. Ahora, otro punto: canta alabanzas, pero cántalas con pasión. Yo los quiero invitar a que nosotros alabemos al Señor, no a que cantemos, que alabemos. Ahora miren, a veces nos da pena y estamos el domingo y venimos en zapatillas o con una ropa incómoda y nos da un poco de pena. Ok, lo entiendo, yo quisiera que no nos diera pena, ¿verdad? Pero en tu casa alaba al Señor. Cuando estés aquí, canta al Señor, danza. Hay poder cuando nosotros cantamos. Miren, hay canciones con una letra tan hermosa que nosotros la estamos cantando y cosas están sucediendo. Incluso cuando hay canciones, me acuerdo que a mí me gustaba mucho una canción que se llama Con Todo de Hillsong, y como 5 minutos solamente decían wow, oh, 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 y no tenía letra. Y a lo mejor tú dices: ay, esa canción ni letra tiene. Pero cuando yo la estaba clamando al Señor, yo sabía que en esos wow iban bastantes cosas que estaban saliendo de mi corazón, que yo no podía decir con palabras, pero que yo las gritaba en un wow y el Señor las entendía perfecto. Yo no tenía palabras para decirle, pero sí podía cantarle y solamente decir wow. Y yo sabía que el Señor estaba escuchando mi espíritu. Es importante cantarle al Señor con nuestro espíritu y con nuestro corazón. Por último, ora en voz alta. Aprender a orar en voz alta. Ahora, nosotros queremos animarles a que también cuenten su historia, a que nunca nos avergoncemos de nuestra historia. Y voy a dar de manera muy rápida para ya no pasar más tiempo sobre Pablo y Pedro. Pablo y Pedro son dos personajes de la Biblia muy diferentes, pero con una vida un poco similar. Pablo era un hombre que repudiaba a los seguidores de Jesús. Digamos que no solamente es como: yo no quiero nada con Jesús. No, odiaba a los que querían algo con Jesús, y por si fuera poco, los mataba a los que amaban, a los que seguían a Jesús. Pablo era un hombre con un carácter muy fuerte. Sin embargo, él tuvo un encuentro con Dios. Y Pablo cambió por completo su vida. Y Pablo ahora no solamente amaba a los cristianos, predicaba a los cristianos, oraba por los cristianos, lloraba por ellos. Lees las cartas y dice: les ruego, pido a Dios por ustedes. Y tú volteas a ver la historia de Pablo y dices: wow, no inventes el cambio que tuvo cuando conoció al Señor. Y yo sé que muchos de ustedes tienen historias así. Y a lo mejor nosotros no odiábamos a los cristianos, pero no queríamos nada con Jesús. Y decíamos: ¿qué va a hacer Jesús en mi vida? Yo ya tengo tantos años, yo ya no voy a cambiar. Pero Jesús sí quiere hacer muchas cosas en tu vida. Y está la historia de Pedro. Pedro conoció a Jesús, dejó todo por Jesús, lo siguió, lo acompañó, lo ayudó a predicar, hizo muchos milagros con él. Y aún después de todo eso, lo negó, le falló. No fue un buen amigo porque negó siquiera haberlo conocido. No fue un buen discípulo en ese momento. Pero cuando él se dio cuenta, él no dijo: la regué, mejor voy y me ahorco, como lo hizo Judas. Pedro dijo: la regué, pero sé el Dios que tengo. Y sé que tengo un Dios perdonador. Y sé que tengo un Dios que me va a restaurar. Sé que tengo un Dios que no tiene cuenta de mis errores. Y regresó con Jesús. Y Jesús lo afirmó 3 veces más. Y lo hizo una pieza importante del evangelio. Yo me identifico con Pedro porque sé que aunque yo conocía la palabra, muchas veces no obedecí. Muchas veces estoy segura que decepcioné a Dios y a mis padres, pero el Señor me levantó porque sé el Dios que tengo. Y no me avergüenzo de muchas cosas porque sé que hoy esas cosas no son nada comparado a lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ahora es momento de contar tu historia. Así como cada personaje de la Biblia, tú tienes una historia muy especial. Vamos a repartirte unas hojitas y unas plumas
para que al final del servicio tú nos puedas escribir ahí tu historia. En esta hojita dice, mi historia cuenta. Y queremos invitarte a que tú elijas y digas, quiero hablar sobre el Dios que perdonó mi pasado, o quiero hablar sobre el Dios que trajo salvación a mi vida y a toda mi casa. Quiero hablar del Dios que curó las heridas de mi corazón, y que tú puedas escribir una historia con Dios. Queremos que, así como la Biblia está llena de historias, hacer un mural lleno de historias de la iglesia El Camino, de todas las historias de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y en estas hojas yo te voy a invitar a que tú las llenes con calma al finalizar la reunión y las entregues en módulo de información. O si te la quieres llevar y traerla el miércoles, también está muy bien. Escribe tu historia con Jesús. Cuando escribas tu historia, ten en cuenta orar y agradecer a Dios por ella y darle gracias por todo lo que hemos vivido. Y por último, y ya acabé, quisiera cerrar con un canto. Quiero hacer una oración y quiero también que juntos entonemos un canto. Miren, hay muchas canciones hermosas y un día les voy a pasar la lista de todas las canciones, porque a mí me gusta alabar al Señor con canciones. A veces las palabras en la oración no se me dan, o luego me trabo y digo, ¿y ahora qué más le digo? Porque digo, yo lo amo, pero yo no soy muy poética. Por ejemplo, mi hermana, cumpleaños mi mamá, y yo le pongo, mami, te amo, eres la mejor. Y mi hermana, madre, el sol sale cuando tú hablas y todas las flores florecen con tus palabras. Y yo así de, no puede ser. A veces a mí las palabras no se me dan. Entonces, ¿yo qué hago? Busco canciones y digo, sí, lo que dice esta canción es lo que siento, y lo empiezo a cantar y lo empiezo a clamar. Y hoy quisiera que cantáramos esta canción con alegría. Y es una canción que todos nos sabemos, y es la que dice, glorioso día. Glorioso el día que Dios cambió nuestra historia, ¿verdad? Y me gusta porque dice, enterrado estaba en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar, traté de ocultar mis fallas, pero te conocí. Y me encanta porque dice, tú me llamaste y yo resucité. Esta parte me encanta, no sé cómo explicarles. Yo estoy cantando esta canción y hagan de cuenta que yo siento así como que salgo de mí misma y me voy al cielo con el Señor. Y dice, tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas me llevaste a tu gloriosa luz. Me encanta, dice, fue tu gracia la que me salvó y hoy soy libre por tu amor. Muchas veces cargamos con tantas culpas, pero el amor de Dios nos trae libertad. Y bueno, me encanta al final, no la voy a leer toda, pero dice, tu amor es todo lo que respiro. Tú me sanaste cuando estaba herido. Y yo canto esto y digo, Señor, gracias. Tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro. Y eso es lo que quiero que cantemos con todo nuestro corazón. Tengo un futuro. Ahora veo mi nombre, escuché. Y yo resucité, dice. Y me encanta pensar que Dios dice nuestro nombre. Me gusta que en los pasajes de las historias de la Biblia, a casi la mayoría les cambiaba el nombre. Y te llamabas así y ahora te vas a llamar así, porque Él siempre nos habla con bendición. Y cuando yo escucho esto, yo sé que yo aquí en la tierra me llamo Melissa, pero yo sé que el Señor tiene un nombre especial para mí. Y yo sé que Él tiene un nombre con el que Él me habla y con el que Él me mira. Y así tiene un nombre para cada uno de nosotros. Y los quiero invitar a que nos pongamos de pie, que oremos. Al finalizar vamos a tener el tiempo. En el auditorio Génesis hay mesas y sillas por si se quieren sentar y recargar para escribir su historia. Ahí lo pueden hacer. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a decirle que nuestro corazón es suyo y vamos a terminar entonando esta canción. Yo le pido que lo hagamos con todo nuestro corazón y que podamos hacer esta canción una oración de alegría por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dios, te damos gracias, gracias Padre, porque tú nos miraste, Dios. Gracias porque tú llegaste a nuestra vida para transformarla, Dios, para crear nuevas historias. Dios, yo quiero decirte a nombre de todos los que estamos aquí, Padre, tienes completa libertad en nuestra vida, Dios, para escribir nuestra historia. Dios, ayúdanos a enamorarnos más de ti, Padre, que cada día podamos sentir más tu presencia. Ayúdanos a no conformarnos con lo de los domingos, Señor. Ayúdanos a tener almas insaciables por tu presencia, Señor. Que día y noche estemos cantando tus alabanzas. Que no nos sea suficiente leer un párrafo o un versículo de tu palabra,
palabra, Dios, sino crea corazones necesitados de ti, Dios. Te doy gracias porque yo sé que tú hoy escuchas cada corazón que te habla, Dios. Te agradezco por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.